¿Quieres saber cómo hacer que alguien te eche de menos sin convertirte en un rompecabezas humano ni desaparecer como un fantasma? La respuesta está en el delicado equilibrio entre misterio y autenticidad, como el flujo y reflujo de un río sereno. No se trata de aferrarse o empujar, sino de abrazar el arte del desapego, un principio profundamente arraigado en la filosofía budista. En el vídeo de hoy, compartiré 10 lecciones transformadoras que te ayudarán a mantener un aire de presencia sin sobreexponerte. Estas estrategias no solo te harán más irresistible, sino que también dejarán una impresión que perdurará en su mente, creando una conexión que realmente valoran. Y aquí está el giro. La lección final puede cambiar por completo tu forma de ver las relaciones. Pero antes de entrar en materia, escucha con atención esta historia, que ilustra la profunda sabiduría que subyace en el enfoque budista de la conexión y la ausencia. La historia de Elena. En un tranquilo pueblo costero vivía una joven llamada Elena, conocida por su amabilidad y su actitud tranquila. Siempre estaba rodeada de amigos y su risa llenaba de calidez a todos los que la oían. Sin embargo, había una persona cuyo afecto anhelaba: Lucas, un amigo íntimo con el que compartía momentos entrañables. Con el tiempo, Elena se dio cuenta de que aunque Lucas disfrutaba del tiempo que pasaban juntos, nunca parecía echarla de menos cuando estaban separados. Esto la entristeció y deseó que él comprendiera el valor de su presencia. En busca de claridad, Elena visitó a un monje anciano en el templo local, conocido por su sabiduría. Tras escuchar su historia, el monje sonrió amablemente y le dijo: «El apego crea sufrimiento, hija mía. Para que alguien aprecie lo que tiene, debe experimentar su ausencia. Pero recuerda que no se trata de manipular, sino de crear espacio para la atención plena y la reflexión, para ti y para ellos». Tomando en serio la guía del monje, Elena empezó a centrarse en sí misma. Dejó de aferrarse a la atención de Lucas para alimentar su propia paz y sus pasiones. Pasó tiempo meditando, explorando nuevos intereses y profundizando en sus relaciones con los demás. Dejó que la vida fluyera con naturalidad y dejó de intentar controlar las mareas. A medida que los días se convertían en semanas, Lucas empezó a notar su ausencia. Al principio, fue una leve sensación, pero pronto sintió un profundo vacío donde antes había estado ella. Los momentos que habían compartido ahora se sentían vacíos, sin su energía tranquila y su espíritu brillante. Una noche, Lucas buscó a Elena, anhelando reconectar. Cuando se encontraron, dijo: «No me di cuenta de lo mucho que valoraba tu presencia hasta que no estuviste aquí. Tu calma y tu alegría han dejado un espacio en mi vida que he hecho profundamente de menos». Elena sonrió, con el corazón en paz, comprendiendo que la sabiduría del monje era cierta. Cuando soltamos el apego y dejamos espacio, invitamos a nuestras relaciones a un aprecio y una conciencia más profundos. La moraleja de esta historia es que no hace falta aferrarse para ser importante en la vida de alguien. A veces, dejar ir y crear espacio permite a la otra persona reflexionar, crecer y valorar realmente tu conexión. En el budismo, esta es la práctica del no apego, que no significa retirar el amor o la atención, sino abordar las relaciones con equilibrio, atención plena y libertad. Si estas ideas te resultan útiles, suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de nuestras últimas enseñanzas. Comencemos con la primera lección. 1. Practica el desapego. Permíteme compartir algo que he aprendido por las malas. Aferrarse demasiado a los resultados o a las personas a menudo conduce a la frustración y a la decepción. Durante mucho tiempo pensé que el apego era señal de amor o compromiso. Creía que si podía controlar los resultados de mis relaciones, ya fuera con la familia, los amigos o la pareja, me sentiría segura. Pero en lugar de crear armonía, mi necesidad de control generaba tensión. Solo cuando empecé a practicar el desapego, descubrí la libertad de conectar de verdad con los demás.
El desapego no significa que no te importe, no significa distanciarse emocionalmente o renunciar a relaciones significativas. Se trata de reconocer que aferrarse, ya sea a expectativas, emociones o personas, crea un sufrimiento innecesario. Piénsalo como si tuvieras agua en las manos. Si las ahuecas suavemente, el agua permanece, pero si la aprietas con fuerza, se escapa entre los dedos. Las relaciones no son diferentes. El budismo me enseñó la importancia de dejar ir. Buda habló de que la raíz del sufrimiento es taña, o ansia. Es el deseo incesante de aferrarse a cosas o personas como si fueran la clave de la felicidad. Pero la felicidad no es algo externo, sino un estado del ser que surge cuando dejamos de aferrarnos a lo impermanente. Y seamos sinceros, todo en la vida, incluidas las relaciones, está sujeto a cambios. Recuerdo una relación concreta en la que mi apego creó cadenas invisibles. Buscaba constantemente seguridad, me preocupaba perder la conexión e intentaba moldearla para que se ajustara a mis expectativas. Era agotador, tanto para mí como para la otra persona. Cuando esa relación terminó, me sentí desolada. Pero con el tiempo me di cuenta de que el problema no era la persona, ni siquiera la pérdida, sino mi apego a cómo creía que debían ser las cosas. Practicar el desapego empieza por ser consciente. Empecé a darme cuenta de cuándo me aferraba, ya fuera a la aprobación de alguien, a su presencia o a un resultado deseado. En lugar de actuar en consecuencia, di un paso atrás. La meditación se convirtió en mi ancla. Sentarme en silencio y concentrarme en la respiración me ayudó a ver mis pensamientos sin quedarme atrapada en ellos. Aprendí a observar mis antojos sin juzgarlos y a dejarlos pasar como nubes en el cielo. El desapego también me enseñó a respetar la libertad de los demás. Dejé de intentar controlar o moldear a la gente para satisfacer mis necesidades. En lugar de eso, les permití mostrarse tal como eran. Paradójicamente, esto nos acercó más. Cuando la gente percibe que no intentas captarla ni manipularla, se siente segura y valorada. Se sienten atraídas por tu presencia, porque está arraigada y libre de presiones. Uno de los cambios más profundos que he experimentado gracias al desapego es en mi forma de dar. Ya no doy con ataduras. Ya sea amor, tiempo o esfuerzo, lo hago libremente, sin esperar nada a cambio. Es una forma liberadora de vivir y fortalece mis relaciones porque se basan en la autenticidad, no en la necesidad. Dejar ir no siempre es fácil. Hay momentos en los que todavía siento la atracción del apego, pero me recuerdo a mí misma que debo confiar en el proceso. He descubierto que la verdadera conexión florece cuando no hay aferramiento ni control. Y uniro y no ni un montón, y no únicamente, cuanto menos me aferro, más profundamente conecto con los demás. Cultivar la paz interior. Solía pensar que la paz interior era algo reservado a los monjes que meditaban en monasterios lejanos. Me parecía inalcanzable en el caos de la vida cotidiana. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que cultivar la paz interior no solo es posible, sino esencial. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos y a todos los que nos rodean. Cuando me concentro en mi propia atención y bienestar, me convierto en una presencia tranquila y centrada, y la gente se siente naturalmente atraída por ello. Durante mucho tiempo mi mente era como un mar inquieto, constantemente agitado por preocupaciones, miedos e interminables listas de tareas. Llevaba esta energía a mis interacciones, a menudo sin querer. Cuando estaba estresada o distraída, eso afectaba a mi forma de relacionarme con los demás. Las conversaciones eran precipitadas y me costaba estar plenamente presente. Sabía que algo tenía que cambiar. La atención plena se convirtió en mi punto de partida. Al principio, me resultaba extraño sentarme en silencio y concentrarme en algo tan sencillo como la respiración. Mis pensamientos divagaban y me preguntaba si lo estaba haciendo bien. Pero a medida que practicaba, noté un cambio sutil. Mi mente empezó a asentarse
como los sedimentos que se hunden en el fondo de un vaso de agua. La claridad y la calma que experimentaba durante la meditación empezaron a extenderse a mi vida cotidiana. La paz interior no consiste en evitar los retos o fingir que todo es perfecto. Se trata de encontrar la calma en medio del ruido. La vida nos pone las cosas difíciles, pero cuando afronto las situaciones con la mente en calma, estoy mejor preparada para manejarlas. En lugar de reaccionar impulsivamente, respondo con reflexión. Este cambio ha transformado mis relaciones. He aprendido que una presencia tranquila tiene un efecto dominó. Cuando tengo los pies en la tierra, los demás se sienten más cómodos a mi alrededor. Otra lección que he aprendido es el poder de la aceptación. En el budismo, la ecuanimidad es una práctica clave, la capacidad de mantener el equilibrio independientemente de las circunstancias. Hubo un tiempo en que me resistía a todo lo que no salía como yo quería. Me frustraba, me angustiaba o me enfadaba. Pero a través de la meditación y la autorreflexión, he aprendido a aceptar la impermanencia de la vida. Cuando dejo de luchar contra la realidad y fluyo con ella, siento una sensación de liberación. Esto no significa que no me preocupe, sino que afronto los retos con gracia y adaptabilidad. Cultivar la paz interior también requiere autocompasión. Me he dado cuenta de que ser amable conmigo misma no es egoísta, es necesario. Cuando cuido de mi propio bienestar, soy más capaz de apoyar a los demás. Dedico tiempo a actividades que me nutren, ya sea leer, pasear por la naturaleza o simplemente sentarme en silencio. Estos momentos recargan mi espíritu y me ayudan a mostrar lo mejor de mí misma. Lo que más me ha sorprendido es lo magnética que puede llegar a ser la paz interior. La gente se da cuenta de que estás tranquilo y centrado. Se sienten atraídos por tu energía, no porque intentes impresionarles, sino porque tu presencia les parece segura y firme. La paz interior no es algo que se pueda fingir, sino que surge del trabajo interior. Mientras continúo este viaje, me recuerdo a mí misma que la paz no es un destino, es una práctica. Cada día tengo la oportunidad de cultivarla a través de la atención plena, la aceptación y el autocuidado. Y cuanto más cuido mi propio bienestar, más atraigo conexiones significativas basadas en la autenticidad y el respeto mutuo. He aprendido que la paz interior es la base de una vida plena. 3. Vivir con autenticidad. Durante gran parte de mi vida pensé que tenía que llevar máscaras para encajar. Una para el trabajo, otra para los amigos y otra para la familia. Siempre estaba adaptándome a lo que creía que los demás esperaban de mí. Con el tiempo, me di cuenta de que este constante cambio de forma me hacía sentir desconectada, no solo de los demás, sino también de mí misma. Era agotador y en el fondo, anhelaba una sensación de autenticidad. Vivir con autenticidad significa ser fiel a uno mismo, sin pretensiones ni actuaciones. Se trata de alinear tus acciones, palabras y valores, incluso cuando no es el camino más fácil. Para mí este viaje comenzó con el reconocimiento de las partes de mí misma que había estado ocultando o reprimiendo. Ya fuera por miedo a ser juzgada o por el deseo de caer bien, había dejado que las opiniones externas dictaran demasiado mi comportamiento. Tuve que hacerme preguntas difíciles. ¿Quién soy realmente? ¿Qué defiendo? ¿Y por qué siento la necesidad de fingir? La autenticidad es liberadora. Cuando empecé a aceptar lo que realmente soy, defectos, rarezas y todo, fue como si me quitara un peso de encima. Ya no sentía la necesidad de impresionar o conformarme. Este cambio no se produjo de la noche a la mañana, pero cada pequeño acto de honestidad fortaleció mi sentido de identidad. Por ejemplo, dejé de aceptar cosas solo para evitar conflictos o ganar aprobación. Aprendí a decir no cuando algo no se ajustaba a mis valores o prioridades. Al principio no fue fácil, pero con la práctica me di cuenta de que la autenticidad se gana el respeto, aunque no siempre gane popularidad. Lo bueno de vivir con autenticidad es que atraes a las personas adecuadas a tu vida. Cuando eres tú mismo sin pedir disculpas, los que resuenan con tu energía
se sentirán atraídos hacia ti de forma natural. Es un imán para la conexión genuina porque la gente anhela lo real en un mundo lleno de superficialidad. Me he dado cuenta de que mis relaciones son más profundas y significativas ahora que no tengo miedo de mostrarme como mi verdadero yo. Ya sea compartiendo una vulnerabilidad o manteniéndome firme en mis creencias, la autenticidad genera confianza y fomenta vínculos que van más allá de la superficie. La autenticidad también requiere valentía. Hay momentos en los que ser fiel a mí misma ha significado enfrentarme a las críticas o quedarme sola. Pero esos momentos me han enseñado algo valiosísimo. Prefiero que no me quieran por lo que soy a que me quieran por lo que no soy. Y lo curioso es que, cuando aceptas tu singularidad, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu valentía se contagia y crea un efecto dominó de autenticidad. Por supuesto, vivir con autenticidad no significa ser rígido o despreciar las perspectivas de los demás. Se trata de equilibrio, honrar tu verdad y permanecer abierto al crecimiento y a la conexión. He aprendido que ser auténtico no significa tener siempre razón, significa ser real, incluso cuando eso implica admitir errores o mostrar vulnerabilidad. Si hay algo de lo que estoy segura es de que la autenticidad es un viaje, no un destino. Cada día se presentan nuevas oportunidades para elegir la honestidad frente a la pretensión, la alineación frente a la aprobación. Y con cada elección, me siento un poco más libre. Cuando vives con autenticidad, no solo te honras a ti mismo, sino que creas un espacio para que los demás hagan lo mismo. Es un regalo que sigue dando, y es una de las maneras más poderosas de fomentar la conexión genuina en un mundo cada vez más desconectado. Crear espacio para la reflexión. Solía creer que la presencia constante era la clave para permanecer conectado con los demás. Pensaba que estas acciones demostraban mi valor en sus vidas, ya fuera registrándome a diario, siendo el primero en tenderles la mano o estando siempre disponible. Pero con el tiempo, aprendí algo contrario a la intuición. A veces, dar un paso atrás y crear espacio es lo que realmente profundiza la conexión. El budismo tiene una hermosa enseñanza sobre la importancia del espacio y el silencio. Nos recuerda que la ausencia puede mejorar la apreciación, del mismo modo que la pausa silenciosa entre las notas musicales crea armonía. Esto fue una revelación para mí. Me di cuenta de que al estar siempre presente, estaba disminuyendo involuntariamente el espacio para que los demás reflexionaran sobre mi valor. No se trataba de jugar o retener. Se trataba de permitir que los ritmos naturales siguieran su curso. Destaca un momento concreto. Una amiga íntima y yo siempre habíamos estado en contacto permanente. Mensajes de texto, llamadas, lo que fuera. Pero cuando la vida se complicó y decidí dar un paso atrás y centrarme en otras prioridades, algo cambió. Al principio me preocupaba que la distancia pudiera debilitar nuestro vínculo, pero en lugar de eso, nos dio a ambos tiempo para reflexionar. Cuando volvimos a conectar, nuestras conversaciones eran más enriquecedoras y nos apreciábamos más. Fue entonces cuando comprendí el poder de crear espacio. La reflexión requiere distancia. Imagina que sostienes un hermoso cuadro cerca de la cara. No puedes apreciar todos sus detalles hasta que te alejas. El mismo principio se aplica a las relaciones. Cuando siempre estás presente, es fácil que tu presencia pase a un segundo plano. Pero cuando te alejas, aunque sea brevemente, brindas a los demás la oportunidad de percibir el impacto que tienes en sus vidas. Esta práctica no se limita a la ausencia física, también tiene que ver con el espacio emocional. Solía dar demasiadas explicaciones o intentar resolver todos los problemas de inmediato, pensando que así reforzaría mis conexiones. Pero he aprendido a confiar en el proceso y a dar a la gente espacio para procesar sus pensamientos y emociones. Ya sea después de un desacuerdo o de una experiencia compartida, dejar tiempo para la reflexión suele conducir a una comprensión y un aprecio más profundos. Crear espacio también beneficia a tu propio bienestar.
Es una oportunidad para recargar las pilas, centrarse en el crecimiento personal y adquirir claridad sobre lo que realmente importa. Cuando no estás constantemente inmerso en la vida de los demás, puedes evaluar mejor la dinámica de tus relaciones. ¿Están equilibradas? ¿Te aportan alegría? Son preguntas difíciles de responder cuando siempre estás conectado. También he descubierto que esta práctica encaja perfectamente con el concepto budista del desapego. Al no aferrarme a la interacción constante o a la búsqueda de validación, he aprendido a confiar en el flujo natural de las relaciones. Si alguien valora tu presencia, notará tu ausencia y buscará reconectar. Si no, es señal de que el vínculo puede no haber sido tan fuerte como pensabas, y eso está bien. Crear espacio permite que las relaciones se profundicen de forma natural o se desvanezcan con elegancia. Ahora afronto las relaciones con tranquilidad. No siento la necesidad de iniciar o mantener siempre una comunicación constante. En cambio, confío en que las conexiones genuinas prosperarán incluso con pausas. Y cuando volvemos a conectar, lo hacemos de forma más intencionada y significativa. He aprendido que la ausencia no debilita los vínculos, sino que los fortalece al permitir que ambas partes aprecien el papel único que desempeñan en la vida del otro. Crear un espacio para la reflexión no es una cuestión de manipulación o negligencia. Se trata de confianza. Confianza en la fuerza de tus vínculos, confianza en la capacidad de los demás para valorarte y confianza en ti mismo para dejarte llevar. En la quietud de la ausencia, a menudo crece el aprecio. Es una forma silenciosa pero profunda de nutrir las relaciones y honrar el valor que aportas a las vidas de los demás. 5. Domina el arte del silencio. Hubo un tiempo en el que creía que era necesario llenar todos los silencios con palabras para mantener vivas las relaciones. Tanto si se trataba de compartir novedades, contar chistes o dar consejos, creía que hablar era la forma de seguir siendo relevante. Pero con los años, me he dado cuenta del poder del silencio, no como un vacío que hay que llenar, sino como un espacio que puede contener significado, respeto y atención. En la filosofía budista, el silencio suele considerarse una práctica de conciencia profunda. No se trata solo de abstenerse de hablar, sino de crear una pausa que permita la claridad y la comprensión. Empecé a practicar el silencio durante las conversaciones cuando me di cuenta de la frecuencia con la que interrumpía o me apresuraba a responder. Al dar un paso atrás y escuchar profundamente, aprendí más sobre la otra persona y, sorprendentemente, sobre mí misma. El silencio me ha enseñado a ser paciente. En momentos de desacuerdo, solía sentir la necesidad de defenderme inmediatamente o corregir a los demás. Pero cuando empecé a hacer una pausa antes de responder, descubrí que muchos conflictos se disolvían por sí solos. Al dejar que las emociones se calmaran, podía abordar la situación con mayor compasión y sabiduría. Esto ha fortalecido mis relaciones de un modo que nunca imaginé. Elegir el silencio no significa retirarse o ser pasivo. Se trata de hablar con un propósito. Ahora, cuando hablo, me esfuerzo para que mis palabras tengan sentido. En lugar de añadir ruido, quiero que mis palabras aporten valor. Este cambio ha hecho que mi comunicación sea más impactante. La gente escucha con más atención cuando sabe que solo hablas cuando realmente importa. Una de las lecciones más profundas que he aprendido del silencio es que crea espacio para la conexión. Cuando no me apresuro a llenar el aire, los demás se sienten más cómodos compartiendo sus pensamientos y sentimientos. El silencio puede ser un regalo, una forma de dejar espacio para que otra persona sea vista y escuchada plenamente. Es una forma de respeto que refuerza los vínculos y fomenta la confianza. También es una liberación no sentirse obligado a dar explicaciones todo el tiempo. Antes, solía dar demasiadas explicaciones, pensando que así los demás me entenderían mejor. Pero ahora me he dado cuenta de que el silencio puede decir más que las palabras. Es una confianza tranquila que viene de saber que no necesitas justificarte ante todo el mundo.
Dominar el arte del silencio es un viaje continuo. Requiere atención plena, paciencia y la capacidad de soportar la incomodidad. Todavía hay momentos en los que siento el impulso de intervenir o de comunicarme en exceso. Pero me recuerdo a mí misma que el silencio es una práctica, un regalo que me hago a mí misma y a los demás. En la quietud del silencio he encontrado claridad, conexión y paz. 6. Participar en acciones significativas. Solía creer que marcar la diferencia requería grandes gestos, grandes declaraciones, actos llamativos y reconocimiento público. Pero con el tiempo he llegado a comprender que las acciones más impactantes suelen ser las más silenciosas, las que nacen de la atención y la intención. Estas son las acciones que dejan una impresión duradera, no porque sean ruidosas, sino porque son significativas. El budismo nos enseña el valor de la acción consciente. No se trata solo de ser productivos, sino de infundir presencia y propósito a cada interacción. Empecé esta práctica haciéndome una pregunta sencilla: ¿cuál es mi intención? Ya se trate de una conversación, un favor o un momento de amabilidad. Intento asegurarme de que mis acciones proceden de un lugar de sinceridad. Las acciones significativas no requieren una audiencia. He descubierto que algunas de las conexiones más profundas que he establecido han sido a través de gestos pequeños y atentos. Una nota escrita a mano, una palabra de aliento, o simplemente estar al lado de alguien en un momento difícil. Estas acciones pueden parecer insignificantes, pero tienen un peso inmenso. Comunican cariño, respeto y comprensión de un modo que las palabras a menudo no pueden transmitir. La intencionalidad también significa estar plenamente presente. En el pasado, me he sorprendido a mí misma asintiendo a conversaciones mientras mi mente vagaba por otros lugares. Pero ahora intento prestar toda mi atención a cada interacción. Tanto si se trata de una charla de 5 minutos como de una discusión profunda de 1 hora, mi atención se centra en estar ahí, completamente. Esta presencia crea un efecto dominó. Hace que los demás se sientan valorados y profundiza la conexión. Una de las lecciones más duras que he aprendido es que no todas las acciones serán reconocidas o correspondidas, y eso está bien. Las acciones significativas no consisten en obtener algo a cambio, sino en contribuir positivamente al mundo que te rodea. Hay una satisfacción silenciosa en saber que has hecho tu parte, aunque nadie se dé cuenta. Participar en acciones significativas también requiere ser consciente de uno mismo. Es fácil caer en la trampa de hacer cosas por obligación o para buscar aprobación, pero la verdadera intención viene del corazón, no de un deseo de validación. Cuando mis acciones están arraigadas en la autenticidad, se sienten más ligeras, más libres y más satisfactorias. También he aprendido a dar prioridad a la calidad sobre la cantidad. No se trata de a cuánta gente puedo impresionar o de cuántas tareas puedo completar. Se trata de la profundidad del impacto que puedo causar. Una sola interacción genuina puede significar más que 100 superficiales. Esto me ha ayudado a concentrar mi energía en lo que de verdad importa. Las acciones significativas son como semillas plantadas en el suelo de la conexión. Puede que no den fruto inmediatamente, pero con el tiempo se convierten en lazos de confianza, respeto y amor. Al abordar la vida con atención plena e intención, he descubierto que incluso las acciones más pequeñas pueden dejar un legado de bondad y sabiduría. Y al final, son estos momentos de propósito los que realmente definen una vida bien vivida. 7. Separarse de la validación externa. Hubo un tiempo en mi vida en el que estaba atrapado en el agotador ciclo de buscar la aprobación de los demás. Cada decisión que tomaba, cada palabra que pronunciaba, parecía depender de si me ganaría el elogio de otra persona. Sentía que la validación era la moneda de cambio de la autoestima, y sin ella, estaba en bancarrota. Pero, con el tiempo,
empecé a darme cuenta de que ese ansia constante de aprobación no solo era insostenible, sino que era una trampa que me impedía ser verdaderamente libre. La filosofía budista nos enseña la importancia de volvernos hacia nuestro interior en busca de validación. El propio Buda hizo hincapié en que la paz y la felicidad verdaderas provienen del interior, no de las opiniones efímeras de los demás. Al principio esta idea me parecía desalentadora. Después de todo, ¿cómo podía dejar de lado la necesidad de seguridad externa cuando parecía tan arraigada en mi identidad? Empecé poco a poco. Cada vez que me daba cuenta de que buscaba aprobación, ya fuera esperando un cumplido o comprobando ansiosamente los me gusta de mi teléfono, me detenía y me hacía una pregunta sencilla. ¿Qué pienso de esto? Al principio fue un reto. Me di cuenta de que gran parte de mi autoestima estaba ligada a opiniones externas. Pero poco a poco, empecé a crear un nuevo hábito: buscar la afirmación en mi interior en lugar de en el exterior. Desvincularse de la validación externa no significa que dejen de importarte los demás o sus opiniones. No se trata de volverse indiferente o frío. Se trata de cambiar los cimientos de tu autoestima. Cuando ya no dependes de los demás para sentirte bien contigo mismo, liberas energía para centrarte en lo que de verdad importa: tu crecimiento, tus valores y tu felicidad. Uno de los momentos más liberadores de este viaje fue darme cuenta de que, por mucha aprobación que buscara, nunca era suficiente. Cuanto más la buscaba, más difícil me resultaba conseguirla. Pero cuando empecé a confiar en mi propio juicio y a valorar mi propia perspectiva, descubrí una sensación de paz que ningún elogio externo podía reproducir. Este cambio también transformó mis relaciones. Cuando dejé de buscar validación, mis interacciones se volvieron más genuinas. En lugar de intentar impresionar o complacer a los demás, podía ser yo misma. Irónicamente, esto hizo que mi presencia fuera más atractiva. La gente se siente atraída por la confianza, no por la arrogancia, sino por la serena seguridad que da el saber lo que vales. El proceso de desvinculación de la validación externa sigue su curso. Todavía hay momentos en los que siento la atracción de viejos hábitos, pero ahora los reconozco como lo que son: deseos fugaces que no me definen. Practicando la atención plena y la autoconciencia, he aprendido a dejar pasar esos sentimientos sin actuar en consecuencia. Al final, la verdadera autoestima no es algo que te pueda dar otra persona, es algo que se cultiva dentro de uno mismo. Cuando aceptas esta verdad, te vuelves inquebrantable. Te das cuenta de que tu valor no depende de las opiniones de los demás y que la libertad es la mayor validación de todas. 8. Independencia. Hay un cierto tipo de magia en la independencia, una fuerza tranquila que proviene de saber que tu felicidad no depende de la atención de otra persona. No siempre lo he entendido. Durante mucho tiempo pensé que estar conectado a los demás significaba depender de ellos para mi alegría, mi motivación, incluso mi identidad. Pero con los años, he llegado a ver que la verdadera conexión no tiene que ver con la dependencia, sino con el equilibrio. El budismo hace hincapié en la autosuficiencia como piedra angular de una vida plena. Buda enseñó que cada uno de nosotros tiene el poder de recorrer su propio camino, de encontrar su propia verdad. Cuando me encontré por primera vez con esta enseñanza, me sentí a la vez fortalecida e intimidada. ¿Cómo podía ser independiente sin aislarme de los demás? Empecé por explorar mis pasiones, las cosas que me daban alegría, no porque impresionaran a los demás, sino porque hablaban a mi alma. Para mí, eso era escribir, hacer senderismo y sumergirme en libros sobre filosofía y atención plena. Estas actividades me daban un sentido de propósito que no estaba ligado a la aprobación de nadie. Se convirtieron en un santuario donde podía recargar pilas y reconectar conmigo misma. Fomentar la independencia no significa apartar a la gente de tu vida o rechazar su apoyo. Se trata de crear una base de felicidad arraigada en tus propias pasiones e intereses. Cuando te dedicas a lo que te gusta, irradias un tipo de satisfacción que atrae a los demás.
No se trata de demostrar que no necesitas a nadie, sino de demostrar que tu vida es rica y vibrante, con o sin su atención. Este viaje también me ha enseñado la importancia de poner límites. En el pasado, solía dar prioridad a las necesidades de los demás por encima de las mías, pensando que así reforzaría nuestra conexión. Pero he aprendido que la verdadera independencia significa satisfacer tus propias necesidades y mantenerte firme en tus valores. No es egoísmo, es esencial. Uno de los resultados más sorprendentes de cultivar la independencia fue cómo cambió la dinámica de mis relaciones. En lugar de buscar constantemente seguridad o validación, podía abordar las relaciones desde un lugar de plenitud. No buscaba a alguien que me completara, sino alguien con quien compartir el viaje. La independencia no consiste solo en hacer las cosas por uno mismo. Se trata de cultivar una mentalidad de resistencia y autosuficiencia. Se trata de saber que, incluso si te enfrentas a desafíos o pérdidas, tienes los recursos internos para superarlos. Este tipo de fortaleza es magnética. La gente se siente atraída por quienes tienen los pies en la tierra y están seguros de sí mismos. Fomentar la independencia es una práctica que dura toda la vida. Requiere esfuerzo, atención y la voluntad de aceptar la incomodidad. Pero la recompensa merece la pena. Cuando cultivas tu propia felicidad y persigues tus pasiones, no solo enriqueces tu propia vida, sino que inspiras a otros a hacer lo mismo. Y en ese viaje compartido de crecimiento y autodescubrimiento, florece la verdadera conexión. 9. Abrazar la impermanencia. Durante gran parte de mi vida me aferré a la idea de que las relaciones, ya fueran románticas, platónicas o familiares, estaban destinadas a ser fijas, inmutables y duraderas. Cuando la gente se alejaba o las circunstancias cambiaban, a menudo tenía una profunda sensación de pérdida, como si hubiera fracasado de alguna manera. Pero gracias a las enseñanzas del budismo, he comprendido que la impermanencia no es un defecto de las relaciones, sino su estado natural. Aceptar la impermanencia ha sido una de las lecciones más liberadoras que he aprendido. No significa preocuparse menos o volverse indiferente. Se trata más bien de reconocer que las relaciones son fluidas y evolucionan constantemente con el tiempo, las circunstancias y el crecimiento personal. Esta aceptación me permite acercarme a mis relaciones con un sentimiento de gratitud y no de miedo. Una de las primeras cosas que hice para aceptar la impermanencia fue abandonar mis expectativas sobre cómo deberían ser las relaciones. Solía pensar que un vínculo significativo tenía que durar para siempre para ser valioso. Pero ahora veo las relaciones como ríos. Fluyen, a veces con fuerza y constancia, a veces con lentitud y serpenteando, y a veces se desvían por completo. Cada fase tiene su propio significado. Dure un momento o toda la vida. Esta mentalidad también me ha ayudado a dejar atrás el resentimiento y la amargura cuando las relaciones cambian o terminan. En lugar de centrarme en lo que he perdido, intento reflexionar sobre lo que he ganado. Cada relación, por breve que sea, aporta lecciones, crecimiento y experiencias que dan forma a lo que soy. Si reconozco estos momentos por lo que son, puedo seguir adelante con el corazón abierto. Aceptar la impermanencia también profundiza mi relación con los demás. Cuando dejo de aferrarme o controlar el resultado, puedo estar plenamente presente. No me distrae el miedo a perder a alguien o el deseo de convertir la relación en algo que no es. En lugar de eso, puedo disfrutar de cada momento por lo que es. Una oportunidad para conectar, compartir y crecer. Esta práctica ha transformado incluso mi forma de abordar los conflictos. Antes evitaba las conversaciones difíciles por miedo a que pusieran en peligro la relación. Pero ahora veo que la impermanencia me da valor para decir mi verdad. Entiendo que el cambio es inevitable y prefiero afrontarlo con honestidad e integridad que aferrarme a una falsa sensación de estabilidad. En última instancia,
Abrazar la impermanencia es soltar el control y confiar en el flujo natural de la vida. Se trata de apreciar la belleza del momento presente sin intentar aferrarse a ella. Las relaciones no son posesiones, son cosas dinámicas y vivas. Al aceptar esto, he encontrado una sensación más profunda de paz y conexión. Y paradójicamente, cuando dejé de aferrarme, noté que mis relaciones se volvieron más vibrantes y significativas. Irradiar compasión y bondad amorosa. Siempre he admirado a las personas que parecen llevar consigo una calidez silenciosa, el tipo de energía que te hace sentir seguro, valorado y comprendido. Durante mucho tiempo pensé que era un don natural, algo que se tenía o no se tenía. Pero a medida que profundizaba en las enseñanzas budistas, me di cuenta de que la compasión y el amor amable no son rasgos reservados a unos pocos afortunados. Son prácticas que se cultivan mediante la intención y la atención plena. Cuando empecé a practicar el amor amable, o metta, se transformó mi forma de relacionarme con los demás. El primer paso fue aprender a ofrecer una atención genuina sin expectativas. En el pasado, solía dar con la esperanza tácita de recibir algo a cambio: aprecio, reconocimiento o incluso reciprocidad. Pero el budismo me enseñó que la verdadera compasión es desinteresada. Se trata de dar porque te importa, no porque quieres algo a cambio. Este cambio no fue fácil. Tuve que enfrentarme a mi propio ego y a mis inseguridades. Hubo momentos en los que me sentí vulnerable, preguntándome si mi amabilidad pasaría desapercibida o no sería apreciada. Pero con el tiempo me di cuenta de que el acto de dar en sí mismo es gratificante. Ya sea una palabra amable, un gesto considerado o simplemente dejar espacio para las emociones de alguien, cada acto de compasión reforzaba mi propio sentido de conexión y propósito. Uno de los aspectos más profundos de la bondad amorosa es que no se limita a las personas que queremos o con las que estamos de acuerdo. De hecho, el budismo nos anima a extender la compasión incluso a quienes nos desafían o a quienes podemos considerar enemigos. Recuerdo una ocasión en la que alguien cercano a mí actuó de forma hiriente, y mi reacción inicial fue la ira y el resentimiento. Pero en lugar de dejar que esos sentimientos me consumieran, opté por enviarles bondad amorosa en mis pensamientos. Esto no excusaba su comportamiento, pero me ayudó a dejar ir mi ira y abordar la situación con una mente más clara. La compasión también es un imán. Cuando los demás sienten la calidez de tu atención, se sienten atraídos hacia ti de forma natural. No se trata de manipular ni de intentar que alguien te eche de menos, sino de crear un espacio seguro y afectuoso al que la gente quiera volver. Lo he comprobado en mi propia vida, ya sea con un amigo que busca consejo, con un ser querido que se apoya en mí, o incluso con un extraño que responde a un simple acto de amabilidad. La belleza de la amabilidad es que también se extiende hacia el interior. He aprendido que para irradiar compasión de verdad, también debo ser amable conmigo misma. Esto significa dejar de juzgarme a mí misma, perdonar mis errores y tratarme con el mismo cuidado que ofrezco a los demás. Cuando cuido mi propio bienestar, tengo más que dar. Irradiar compasión no significa ser perfecto o sacrificarse. Se trata de mostrarse con autenticidad, empatía y el corazón abierto. Y lo increíble es que, cuanto más lo practico, más natural me parece, como si estuviera aprovechando un pozo infinito de amor y conexión. En un mundo que a menudo puede parecer duro y aislante, esta práctica me recuerda nuestra humanidad compartida y el simple poder de la bondad.